Bien, la clase que vamos a avanzar el día de hoy corresponde a la infección puerperal. Cuando habíamos, ¿no es cierto?, visto la infección perdón, las complicaciones del puerperio, habíamos asociado, ¿no es cierto?, a que existían las hemorragias como la principal causa, pero que también teníamos que mencionar, ¿no es cierto?, lo que correspondía a las infecciones, dentro de las más importantes, ¿no? Considerando que también puede haber complicaciones por problemas de tipo endocrinológico, problemas de tipo neurológico, ¿no es cierto?, que también van sumándose, y bueno, de orden también psicológico y psiquiátrico, ¿no? Pero las principales complicaciones que podemos observar son las hemorragias y las infecciones, sin olvidarnos de las otras causas que hemos ido mencionando, ¿no? Se puede ver la presentación, se escucha bien, ¿no es cierto? Sí, doctor, se escucha bien. Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien, gracias. Entonces, vamos ahora a abordar el capítulo referente al puerperio patológico asociado a la infección puerperal. ¿Listo? En este sentido, vamos a referirnos entonces a los procesos infecciosos que podamos encontrar a nivel del puerperio. Y seguramente es importante considerar, ¿cierto?, que cuando hacemos referencia a la infección puerperal, ¿no?, nos referimos a los estados mórbidos, a los estados patológicos, en el cual se va a producir, ¿no es cierto?, la invasión de microorganismos que puedan ser saprófitos, es decir, radicar o vivir, ¿no es cierto?, en el canal vaginal y que puedan invadir, ¿no es cierto?, la cavidad uterina, por ejemplo, o bien microorganismos patógenos, ¿no es cierto?, que, bueno, van a invadir los genitales femeninos, ¿no? De esta manera, estos microorganismos pueden invadir ya sea posterior a un aborto o bien posterior a un parto. Y en esta definición entonces vamos a incluir que microorganismos invaden los genitales femeninos, ¿no?, posterior al parto o al aborto, para considerar una infección puerperal. Consideremos entonces que hay gérmenes que radican, ¿no es cierto?, en el canal vaginal, que pueden ascender, ¿no es cierto?, y poder llegar a la cavidad uterina. Como también hay gérmenes que pueden radicar en la piel del abdomen, y cuando hacemos la cesárea, por ejemplo, cuando realizamos una intervención quirúrgica como la cesárea, puedan ingresar hacia los planos profundos, provocando el absceso de pared, por ejemplo, ¿no es cierto?, como también puedan llegar hacia la cavidad uterina, provocando procesos infecciosos que comprometan también las diferentes capas del útero, la endometritis, la miometritis, ¿no es cierto?, las estructuras vecinas, la parametritis, o provocar pues una infección a nivel de la pelvis, ¿no?, la pelviperitonitis, o llegar hacia la cavidad peritoneal con una peritonitis o generalizarse con una sepsis. Entonces, resulta que los microorganismos que van a ser factores determinantes en un proceso infeccioso pueden incluir, ¿no es cierto?, gérmenes que son, ¿no?, aerobios, como ser el streptococo, la E. coli, Proteus, Klebsiella, Enterobacter, ¿no?, la Neisseria gonorrheae y los enterococos. O bien pueden incluir también a los anaerobios. Y en los anaerobios no puedo olvidarme de hablar del Bacteroides fragilis y el Clostridium. Y dentro de los Clostridium vamos a hacer referencia especial a lo que es el Clostridium perfringens, ¿no es cierto?, al Clostridium perfringens. Como también están descritos los peptoestreptococos o los, ¿no es cierto?, peptococos, que van a incluirse dentro de los gérmenes anaerobios. Entonces, incluimos en la infección puerperal a lo que corresponde a aerobios como anaerobios, ¿no es cierto?, que hay que considerarlos dentro del manejo. Ahora, ¿qué factores nos van a predisponer? Consideremos que dentro de la evolución de un parto habrá que considerar, ¿no es cierto?, algunos factores que tenemos que considerar. Por ejemplo, la ruptura prematura de membranas. Sabemos que las membranas, el corion y el amnios, protegen, ¿no es cierto?, a la cavidad amniótica del ascenso de los gérmenes que había indicado, desde el canal vaginal hacia la cavidad amniótica, ¿no es cierto?, o hacia la cavidad uterina, ¿no? Por tanto, si se rompen, va a favorecer que los gérmenes que radican en el canal vaginal puedan ascender hacia la cavidad uterina y provocar un proceso infeccioso. Y seguramente también asociamos, ¿no es cierto?, a la infección a las pacientes que son sometidas a tactos vaginales a repetición. Mientras menos tactos vaginales hagamos, menos riesgo de infección.
como también un trabajo de parto prolongado, los partos distóxicos, donde existen, ¿no es cierto?, maniobras que se van realizando para poder resolver, ¿no es cierto?, el parto distóxico, también se relaciona a procesos infecciosos, ¿no? Mayor incidencia, pacientes con hemorragias, placentas de inserción baja. Bueno, hay que considerar que existen factores, entonces, que están asociados al mayor riesgo de un proceso infeccioso y tenemos que saberlos identificar en el momento, ¿cierto?, de poder atender a una puérpera, ¿no?, asociado a la infección. Y bueno, ¿cómo es que la infección pueda llegar, ¿no es cierto?, a los diferentes órganos, como hemos ido mencionando? Porque si bien llega al útero, ¿no es cierto?, la infección ha tenido que producirse, ¿no es cierto?, seguramente en diferentes sitios. Por ejemplo, puede ser que un proceso infeccioso comience a nivel de la vulva, que llegue a la vagina, que lleve al cérvix, del cérvix puede llegar, ¿no es cierto?, hacia la cavidad uterina, al endometrio, al miometrio, atraviese la serosa, llegue a la pelvis, a la cavidad peritoneal, es decir, tiene que haber mecanismos, ¿no?, de diseminación de un proceso infeccioso. Y vamos a considerar que la contigüidad, ¿no es cierto?, es uno de los mecanismos por los cuales se disemina un proceso infeccioso, ya que de la cavidad, ¿no es cierto?, uterina, por ejemplo, puede expandirse hacia las trompas, ¿no?, comprometer las trompas y los ovarios, por ejemplo, por la contigüidad de la mucosa, ¿no es cierto?, expandiéndose a estructuras vecinas desde la cavidad uterina. O bien lo va a hacer a través de la linfa, a estructuras, por ejemplo, ¿cierto?, que están próximas al útero, los parametrios, por ejemplo, o a nivel más distal, como corresponde la vía hematógena. Por tanto, consideremos que existen las tres vías, ¿no?, de diseminación de un proceso infeccioso, ¿no? La vía linfática, la vía hemática, pero también por contigüidad de la mucosa. Ahora, vamos a ir mencionando algunas formas clínicas asociadas a los procesos infecciosos. Aquí es bien importante considerar que de acuerdo, ¿no es cierto?, al sitio donde se va a localizar un proceso infeccioso, es decir, donde inicia el proceso infeccioso, no podemos clasificar que hay infecciones relacionadas al sitio operatorio, es decir, a la pared abdominal, ¿no es cierto? Cuando realizamos, por ejemplo, la cesárea, les decía, puede haber un proceso infeccioso a nivel de la herida quirúrgica que pueda comprometer, ¿no es cierto?, con un proceso infeccioso, y ahí nos referimos a una infección a nivel de la pared abdominal. Puede ser que el corte que hemos hecho a nivel del periné, la episiotomía, también se pueda, ¿no es cierto?, ser un sitio de infección y podamos encontrar la infección a nivel, ¿no es cierto?, de la herida suturada, la episiorrafia, la herida suturada a nivel del periné, ¿no? O bien puede ser el proceso infeccioso a nivel uterino, que se puede desencadenar, por ejemplo, por el corte que hemos podido realizar, ¿no es cierto?, en el útero al realizar la intervención quirúrgica, la cesárea. Por tanto, de acuerdo al sitio donde se inicia la infección, tenemos la infección a nivel de la pared abdominal, a nivel de la episiorrafia, como también a nivel de la histerorrafia, a nivel, ¿no es cierto?, de la herida suturada en el útero. Y bueno, según el grado, ¿cierto?, de extensión que tenga la infección, podemos considerar que hay una infección puerperal localizada y una que está diseminada o propagada, ¿no? Entonces, podemos encontrar cuadros que se localizan en una determinada región, como corresponde, por ejemplo, ¿cierto?, a lo que es la vulvitis, ¿no? Y aquí es bien importante considerar que cuando nos referimos a la vulva, ¿no?, se puede observar sobre todo en los primeros días del puerperio, sobre todo asociado a esas microlesiones o desgarros que se puedan presentar, ya sea a nivel de la vulva, como también a nivel del periné. Entonces, cuando la paciente tiene esos desgarros que son superficiales, ¿no? Muchas veces se ve desgarros a nivel, ¿no?, de la vulva o del periné que son superficiales, que no tienen un sangrado activo, por ejemplo. Podemos notar, ¿no es cierto?, este proceso infeccioso cuando la paciente puede tener una febrícula, por ejemplo, ¿no? Puede tener una febrícula, no un cuadro febril muy característico, ¿no?, sino simplemente un aumento muy ligero de la temperatura. Que pueda tener dolor, ¿no es cierto?, a nivel de la región donde están esas microlesiones o esas lesiones que observamos a nivel de la vulva o a nivel del periné.
¿no? Entonces, en algunos casos, estas lesiones pueden estar cubiertas por una placa pseudomembranosa grisácea, ¿no? Y bueno, mostrando los signos típicos de un proceso inflamatorio, ¿no es cierto? Un enrojecimiento, mayor congestión, calor, dolor, ¿no es cierto? Que podamos encontrar a ese nivel. Bueno, eso es lo que corresponde a lo que es las vulvitis, por ejemplo, ¿no? Ahora, cuando compromete la vagina, ya nos referimos, ¿no es cierto?, a las vaginitis, ¿no es cierto?, puerperales, cuando está asociado sobre todo a esos pequeños desgarros que también se puede evidenciar, o heridas, ¿no es cierto?, a nivel del canal vaginal, justamente por ese pasaje, ¿no es cierto?, del feto a través del canal vaginal, que también podría provocar pequeñas lesiones a ese nivel. Como también podemos considerar, ¿no es cierto?, desgarros como la extensión de la episiotomía, ¿no es cierto?, que hemos hecho el corte, que hemos hecho en el periné, se puede ir prolongando hacia el canal vaginal en profundidad y también puede ser un lugar donde se inicie un proceso infeccioso, ¿no? Un proceso infeccioso. Hay desgarros que hemos ido mencionando, ¿no es cierto? Primer grado, dijimos, cuando afecta a la mucosa o la piel. Entonces también puede haber, ¿no es cierto?, desgarros vulvares o vaginales, perdón, vaginales, que puedan estar asociados, ¿no es cierto?, a la tensión del parto, que hay que considerarlos que puedan ser un sitio de infección, constituyendo, ¿no es cierto?, a nivel de la vagina el proceso infeccioso. Ahora, de aquí de la vagina puede comprometer al cervix y constituir lo que es la cervicitis. Y la cervicitis puerperal puede deberse también a algunas lesiones que se produzcan a nivel del cuello uterino durante la atención de un parto. Por lo general, ¿no es cierto?, no es muy complicado, ¿no es cierto?, poder hablar de las cervicitis, no es un proceso grave al hablar, ¿no es cierto?, de estas infecciones localizadas, pero es importante reconocerlas, ¿no es cierto?, y poder también considerar su tratamiento, ¿no? Ahora, de aquí va a ingresar a la cavidad uterina, ¿no es cierto?, desde la vagina va a llegar hacia el cervix, cervicitis, y desde el cervix va a ir, ¿no es cierto?, hacia la cavidad uterina, constituyendo primero el compromiso de la capa más profunda del útero, el endometrio. Por tanto, vamos a encontrar lo que es la endometritis. Hasta la endometritis, entonces consideramos que es una infección puerperal localizada, ¿no? Y de las infecciones puerperales, la endometritis es la causa más común, ¿no es cierto?, que va a provocar fiebre, que va a provocar dolor en una paciente puérpera, ¿ya? Entonces, muy importante poder reconocer este cuadro, porque es uno de los más frecuentes que podemos encontrar en relación a los procesos infecciosos en pacientes que ya han tenido su niño, ¿no? Ahora, puede comprometer capas superficiales a nivel del lecho placentario, por ejemplo, el proceso infeccioso, o bien puede extenderse a planos más profundos, ¿no es cierto?, y ya constituir una infección más propagada, ¿no es cierto?, cuando de la cavidad uterina pueda extenderse, por ejemplo, a las trompas, llegar a los ovarios, ¿no es cierto?, o bien poder extenderse por vía linfática, ¿no es cierto?, a los ligamentos, ¿no?, a los parametrios, ligamentos, estructuras no próximas al útero, o bien al miometrio, ¿no?, en lo que constituimos la metritis, o las metritis, ¿no es cierto?, o llegar finalmente al peritoneo, ¿no?, constituyendo las peritonitis. Entonces, una vez que llegamos hasta el endometrio, nos vamos a quedar, ¿no es cierto?, que estamos con una infección localizada. Pero cuando se propaga, hemos dicho, por la mucosa, es decir, por contigüidad, va a llegar a comprometer las trompas, ¿no?, la salpingitis, puede llegar a comprometer los ovarios, la salpingo-oforitis, ¿no es cierto?, puede llegar a comprometer el peritoneo, ¿no es cierto?, de la cavidad pélvica, la pelviperitonitis, o llegar a la cavidad abdominopélvica con una peritonitis. Entonces, por la contigüidad de la mucosa puede comprometer, llegando a un cuadro de peritonitis nuestra paciente. Por vía linfática puede llegar, ¿no es cierto?, hacia el músculo uterino, las metritis, o bien dijimos, ¿no es cierto?, a los ligamentos, de estos, por ejemplo, los ligamentos anchos, y ahí hablamos de las parametritis, cuando comprometen los ligamentos próximos, ¿no es cierto?, los de McEnroe, los ligamentos anchos, finalmente pueda llegar por vía linfática también, ¿por qué no?, al peritoneo, constituyendo una peritonitis. Ahora, por vía hematógena puede llegar a sitios más distal, constituyendo una sepsis, ¿no es cierto?, una sepsis incluso como una de las peores, de los cuadros más graves que podamos encontrar, producto de la propagación de este
de este proceso infeccioso, ¿ya? Entonces hay que diferenciar lo que son las infecciones puerperales localizadas y las infecciones propagadas o diseminadas, ¿no? Ahora, ¿cuál era el proceso infeccioso más común, ¿no es cierto?, en la puérpera? Hemos dicho las endometritis. Por tanto, vamos a describir, ¿no es cierto?, el cuadro de endometritis, porque este es un cuadro muy característico cuando identificamos clínicamente, ¿no?, datos que nos permiten reconocer, como ser, por ejemplo, paciente tiene fiebre, y la fiebre, ¿no es cierto?, es marcada porque está entre 38 grados o más de 38 grados, ¿no? Y eso es lo más llamativo que podamos encontrar, ¿ya? La temperatura generalmente va a oscilar entre 39 grados y 40, ¿ya? Aquí vamos a corregir, entre 39 y 40 grados. Es decir, encontramos niveles elevados, ¿no es cierto?, de temperatura en este grupo de pacientes, ¿no? Si hay temperatura, vamos a tener elevada, vamos a tener fiebre. Si hay fiebre, pero vamos a tener escalofríos y va a tener taquicardia la paciente, ¿no es cierto? Sabemos que por cada grado centígrado arriba de 37 tiene que subir 10 latidos, ¿no es cierto?, la actividad cardíaca. Por tanto, la fiebre va de la mano de la taquicardia. Y estos datos tenemos que encontrarlos. A nivel del abdomen, vamos a encontrar que el útero no está involucionando adecuadamente. El útero es grande, el útero es blando, el útero es muy sensible, duele a la palpación. Por tanto, hay una hipersensibilidad uterina, donde vamos a encontrar que un útero está blando, está muy doloroso, ¿no es cierto? Y que tiene pues una altura uterina que no está disminuyendo como debiera. Debiendo observarse, ¿no?, una reducción de la altura del útero de 1 a 2 centímetros. Entonces tenemos que ver un útero grande, blando, doloroso, asociado a la fiebre para pensar un compromiso del útero en relación a un proceso infeccioso. Y lo vamos a considerar a una endometritis, ¿no? Más aún, si observamos la salida, ¿no es cierto?, de los loquios que son fétidos, que son de aspecto, ¿no es cierto?, gris, de aspecto purulento. Existen en algunas situaciones en las cuales los loquios no son fétidos, Sobre todo, ¿no es cierto?, vamos a encontrar cuando está producido, ¿no es cierto?, por el estafilococo piógenes, por el estreptococo, podemos encontrar en algunos casos que los loquios no son fétidos, ¿no? Y ahí podemos confundirnos en cuanto al cuadro. Por tanto, en términos generales, vamos a asociar, ¿no es cierto?, a la presencia de las enterobacterias que van a dar ese olor, ¿no es cierto?, de fetidez muy característico en relación a un proceso infeccioso a nivel del endometrio, ¿no? Los loquios abundantes y fétidos es lo más común. Pero, como hemos dicho, también puede haber loquios que no tengan ese olor característico, ¿no?, que estamos acostumbrados a considerar en un proceso infeccioso. Ahora, hay varios tipos de endometritis y vamos a considerar, ¿no es cierto?, que existen varios tipos de endometritis, porque se va a clasificar en una endometritis séptica. Ya cuando hay, ¿no es cierto?, una fuerte invasión bacteriana, ya la invasión bacteriana es bastante intensa, pero hay poca reacción. Entonces encontramos, ¿cierto?, en el organismo de la paciente, ¿no es cierto? Por tanto, aquí vamos a asociar sobre todo a los estreptococos, como hemos dicho, o el estafilococo, donde algo que nos va a llamar la atención es que los loquios no tienen esa fetidez característica, ¿ya? Entonces, esa es la característica de una endometritis séptica. No hay esa fetidez, son loquios sin fetidez, porque los gérmenes más involucrados son justamente los estafilococo piógenes como el estreptococo, que tienen una invasión bacteriana bastante profunda, ¿ya? Y que va a generalizar, ¿cierto?, en un proceso séptico con poca manifestación clínica a nivel del útero. ¿Ya? Es más sistémico lo que vamos a encontrar. Puede tener otro cuadro que es la pútrida. ¿Ya? Aquí vamos a encontrar que existe, ¿cierto?, una abundante secreción de tipo fétido, con tejido necrótico, ¿no?, loquios espesos, de aspecto purulento, que es lo más característico, ¿no?, y cuyos agentes etiológicos los vamos a relacionar, ¿no es cierto?, a la Escherichia coli, como también a los anaerobios que hemos mencionado, ¿no es cierto?, a los anaerobios. Bacteroides, hemos mencionado bacteroides frágiles, por ejemplo, o la Escherichia coli son los gérmenes más involucrados, ¿ya? Hay que considerar
que dentro de lo que corresponde a la endometritis entonces pútrida, lo más característico son la presencia, ¿no es cierto?, de loquios fétidos, con ese tejido necrótico, ¿no es cierto?, que le va a dar ese olor que es muy característico de un proceso infeccioso, ¿no? En la endometritis parenquimatosa, la infección va a alcanzar no solamente las capas profundas del endometrio, sino que va a llegar, ¿no es cierto?, hasta el miometrio, hasta el músculo, ¿no es cierto?, uterino. Entonces, una característica importante de la parenquimatosa va a llegar hasta las capas profundas del músculo, del endometrio, perdón, llegando hasta el miometrio, y donde vamos a encontrar un útero que es blando, un útero que es, ¿no es cierto?, grande, ¿no?, que en algún momento puede tener o no la secreción purulenta. Entonces, esa es la característica de la endometritis parenquimatosa. La endometritis gangrenosa, ¿no?, o disecante, por ejemplo, vamos a encontrar que se van formando zonas esfaceladas, ya en el miometrio, que se van a empezar, ¿no es cierto?, a separar de la capa miometrial y que van a ser eliminadas con los loquios. En algunos casos, este compromiso del endometrio puede provocar, ¿no es cierto?, que se vaya a producir una perforación, por ejemplo, de la pared uterina, ya de manera espontánea, llegando, ¿no es cierto?, a comunicar con la cavidad peritoneal. Entonces, este proceso va produciéndose una especie de colgajos, ¿no es cierto?, de miometrio que se van separando de la pared y que puede ser eliminado, ¿no?, ya sea a través de los loquios, que son abundantes, que son negruzcos, que tienen mucha consistencia, ¿no? Pero estamos encontrando ya tejido miometrial que se pueda ir depurando, ¿no? Y bueno, cuando hacemos referencia de la loquiómetra, ¿no es cierto?, loquiómetra, estoy hablando de loquios, que quedan retenidos, ¿no? Quedan retenidos dentro de la cavidad uterina, ¿ya? Dentro del útero. Entonces, puede ser que el orificio cervical interno se haya cerrado, ¿no es cierto? O puede ser por la posición del útero, ¿no? Si es una anteversión exagerada del cuerpo uterino, podemos, ¿no es cierto?, considerar de que los loquios no van a fluir como debieran hacerlo y puedan quedar retenidos dentro de la cavidad uterina. Eso es lo que conocemos como loquiómetra. Claro, cuando hay sangre dentro del útero, ¿no es cierto?, retenido, hablamos de la hematometra. Si son loquios, loquiómetra, ¿no es cierto?, dentro del útero quedan retenidos loquios, ya sean por, ¿no es cierto?, pueden ser adherencias, pueden ser porque se ha ido cerrando el cuello o porque el útero, ¿no es cierto?, tiene una exagerada anteversión, ¿no es cierto?, que pueda evitar o dificultar la salida de los loquios. Y habrá que considerarlos como que todo fluido es un buen caldo de cultivo que puede, ¿no es cierto?, permitir la colonización de gérmenes y llevar a un proceso infeccioso, ¿no? Bueno, eso en cuanto a las endometritis, para poder, ¿no es cierto?, orientar, ¿no es cierto?, cómo vamos a reconocer una endometritis. Paciente posterior a un parto, que, ¿no es cierto?, empieza a tener fiebre, que empieza a tener taquicardia, escalofríos, que haya una subinvolución uterina, el útero está grande, no está disminuyendo de 1 a 2 centímetros, que encontremos, ¿no es cierto?, que ese útero es muy doloroso, hay una hipersensibilidad, y los loquios, que pueden ser fétidos o no fétidos, ¿no? Como hemos visto, hay diferentes cuadros de acuerdo a las características para poder orientarnos, incluso a los agentes etiológicos. Bueno, entonces, otra complicación asociada al proceso infeccioso vamos a incluir en relación a la mama. Y en la mama podemos encontrar, ¿cierto?, que las complicaciones pueden radicar a raíz de una mala técnica. Generalmente se deben a una mala técnica, ya sea porque la paciente, ¿no es cierto?, porque la paciente no está en una buena posición, ¿no? O bien no hay un buen agarre, tal vez. Eso justamente se va evaluando, ¿no es cierto?, con el examen que se hace a una puérpera después del nacimiento. O bien puede deberse a algo intrínseco en el propio niño. Es decir, que tenga un mal agarre porque tiene un frenillo, por ejemplo, y no le permite, ¿no es cierto?, lactar de manera adecuada. O cuando ya tiene, ¿cierto?, algunas afecciones como, por ejemplo, la cándida, ¿no? Entonces, muy importante considerar que estas fisuras, estas grietas a nivel del pezón, pueden ser el punto de ingreso de gérmenes que radican, ¿no es cierto?, en la piel, en la superficie, ¿no es cierto?, de la piel de nuestra paciente, ¿no? Entonces, hay que considerar que aquí puede iniciar un proceso
infeccioso, ¿ya? Entonces, aquí vamos a hablar de lo que son las mastitis, porque puede ser que los gérmenes que hayan ingresado ahora provocan un proceso inflamatorio a nivel de la mama. Y generalmente podemos encontrar la mastitis, ¿no es cierto?, en pacientes puérperas a partir, ¿no es cierto?, de la primera semana y entre lo que corresponde el primer mes, ¿no? Entonces, entre la primera y primer mes, generalmente ahí se observan, ¿no es cierto?, los cuadros de infección, pero puede extenderse incluso, ¿no es cierto?, hasta los 4 meses de la etapa del puerperio. Entonces, ya a partir de la primera semana hay que considerar que puede haber procesos infecciosos a nivel de la mama, en lo que constituye las mastitis. Y aquí es bien importante considerar que los gérmenes que están involucrados, ¿no es cierto?, con mayor frecuencia, corresponden a Staphylococcus aureus. Asociemos entonces a mastitis en un alto porcentaje a la presencia del Staphylococcus aureus, sin que podamos encontrar otros gérmenes, ¿no es cierto? Puede haber la presencia de los Streptococcus piógenes, como también de Staphylococcus epidermidis, pero la gente más involucrado es Staphylococcus aureus. Ahora, puede ser, como decíamos, las fisuras, las grietas del pezón que han sido el punto de ingreso de estos gérmenes a la mama para producir el proceso infeccioso, o bien puede ser debido, ¿cierto?, a la obstrucción de algunos conductos, ya sea por mala técnica, porque la paciente utiliza la técnica de la tijera, ¿no es cierto?, y en lugar de colocar su mano como una C, coloca como una tijera y obstruye los conductos, no dejando su vaciamiento, o bien puede ser que la paciente, ¿no es cierto?, producto de un proceso infeccioso anterior, por ejemplo, un absceso de mama, pueda, ¿no es cierto?, tener en el proceso de cicatrización algunos conductos obstruidos. O porque el estrés suprime, ¿no es cierto?, la producción de la leche, también podría ser un factor que vamos a asociarlo a este tipo de cuadros. ¿Cómo reconocemos las mastitis? La paciente tiene fiebre, nuevamente. La paciente está con hipertermia. Si hay fiebre, hay taquicardia y hay escalofríos, habíamos dicho. Pero vamos a encontrar a nivel de la mama los signos característicos de una inflamación. La mama está con los signos típicos de inflamación: rubor, calor, tumor, dolor y pérdida de la función. Por tanto, va a estar enrojecida la mama o una zona, ¿no es cierto?, que corresponde al área afectada, va a estar aumentada de volumen, va a haber un edema de tipo inflamatorio, vamos a encontrar que hay un dolor en la zona mencionada, ¿no es cierto?, y bueno, va asociada a intenso o moderado dolor, ¿no es cierto?, dependiendo mucho del umbral del dolor que tenga nuestra paciente, ¿no? Entonces, es importante reconocer que estamos frente a una mastitis. ¿Qué tenemos que hacer? Debe continuar con la lactancia. Si le crea mucho dolor en la mama comprometida, debe seguir succionando del otro lado. Pero esta mama tiene que vaciarse, porque la leche se va a quedar congestionada, se va a quedar retenida y es un buen caldo de cultivo para perpetuar el proceso infeccioso. Entonces debe extraerse la leche del pecho afectado y continuar con la lactancia del lado contrario. Bueno, está indicado iniciar antibióticos, antimicrobianos, y considerando que estamos frente a la presencia de Staphylococcus aureus, vamos a indicar, ¿no es cierto?, la administración de la dicloxacilina. Dicloxacilina, 500 miligramos vía oral cada 6 horas. Dicloxacilina, cada 6 horas, ¿no? En algunos casos se va indicando cada 8 horas, dependiendo, ¿no es cierto?, la adhesión de la paciente y la tolerancia, pero vamos a indicar dicloxacilina como una alternativa. Podemos utilizar, ¿no es cierto?, la cloxacilina, 1 gramo por vía, ¿no es cierto?, oral o por vía endovenosa, cada 8 horas. Entonces, vamos a ir dirigiendo el antimicrobiano a Staphylococcus. Vamos a indicar un antiinflamatorio. Puede ser el diclofenaco, 50 miligramos vía oral cada 8 horas, o 75 miligramos vía oral cada 12 horas. Entonces, o bien puedo utilizar el ibuprofeno, ¿no es cierto? Ibuprofeno, 400 miligramos o 600 miligramos vía oral cada 8 horas. Entonces, vamos considerando
que tanto el ibuprofeno como el diclofenaco tienen acción analgésica, pero más acción antiinflamatoria. Por tanto, los vamos a utilizar con este beneficio. Se puede aplicar paños de agua tibia, ¿no? Y la paciente debe continuar con la ingesta de líquidos, ¿no es cierto? Debe mantener su hidratación. Entonces, aquí es importante, en una mastitis hay gérmenes, debe recibir antimicrobianos, debe recibir antiinflamatorios, dentro de lo que es el manejo, que puede ser ambulatorio, Entonces, vamos a considerar lo que hemos dicho, ¿no? La dicloxacilina como una primera alternativa, ¿no? 500 miligramos vía oral cada 6 horas. Ya, esa es la primera alternativa. Podemos utilizar, ¿no? La cloxacilina, hemos dicho también, ¿no? La cloxacilina, 1 gramo vía oral o EB cada 8 horas, ¿no? Cada 8 horas. Como también se amerita, ¿no? Y la paciente, pues, realmente está muy adolorida, el proceso está comprometido toda la mama, puede pensar usted en administrar por vía parenteral la cefotaxima, ¿no es cierto? La cefotaxima. Pero no debe olvidarse de que requiere, ¿no? Analgésicos y antiinflamatorios. Al administrar ibuprofeno, diclofenaco, tiene sobre todo acción antiinflamatoria, pero también va a tener ese efecto analgésico. Y si quiere dar un analgésico nada más, el paracetamol es nuestra primera alternativa en gestantes, ¿no? Y en puérperas. 500 miligramos vía oral cada 8 horas. O incluso hasta 1 gramo cada 8 horas, ¿no? 500 asociamos generalmente. Bueno, esto en cuanto al esquema de manejo de una paciente con mastitis. Si el proceso no se ha corregido, no se ha tratado, no puede ir progresando hasta lo que corresponde un cuadro de absceso mamario, absceso de mama. Entonces aquí vamos a encontrar que el cuadro ha empeorado, ha evolucionado ahora que se ha coleccionado pus. Y vamos a encontrar, ¿no es cierto?, la presencia de un nódulo o de una masa fluctuante, blanda, ¿no es cierto?, que va asociado a signos de inflamación. Y aquí es fácil, ¿no es cierto?, de poder reconocer entonces que estamos frente a una presencia de un absceso mamario. Entonces, puede ser, ¿no es cierto?, que un cuadro de mastitis haya progresado, ¿no es cierto?, hacia un absceso. Vamos a encontrar paciente con fiebre, paciente con dolor, la mama tiene los signos de inflamación que hemos mencionado, pero en la palpación voy a encontrar, ¿no es cierto?, una zona blanda, fluctuante, que va a corresponder a la colección de pus. ¿Qué tenemos que hacer? Lo mismo que en el anterior caso. Debe continuar dando de lactar a su niño del otro pecho. ¿Puede dar del lado afectado? Podría dar, si la colección purulenta está lejos del pezón y de la areola. Porque si está cerca del pezón o la areola, no va a lactar de este pecho. Debe extraerse, hay que extraer la leche para evitar la congestión y que perpetúe el proceso infeccioso. Ahora, vamos a considerar que requiere antimicrobianos, requiere analgésico, antiinflamatorio, lo mismo que en la mastitis. Vamos a utilizar el mismo esquema. Pero lo más importante en un absceso, drenar. Absceso drenado, absceso curado. Por tanto, hay que hacer una incisión, ¿no es cierto?, con sedación de la paciente, ¿no? Tengo que hacer el procedimiento con anestesiología, que me va, ¿no es cierto?, dar anestesia general de corta duración o sedación para que podamos hacer una incisión a nivel de la unión de la areola, ¿no es cierto?, con lo que corresponde, en este caso, ¿no?, la zona fluctuante. Es decir, vamos a hacer la incisión donde está la zona fluctuante, donde está la colección de pus. En este caso veo próximo a la areola, entonces vamos a hacer el corte de ese nivel. Para drenar, ¿no es cierto?, para drenar. Debe drenarse el absceso de mama. Y eso obviamente es haciendo la asepsia, antisepsia, colocando los campos correspondientes y haciendo con anestesia general de corta duración, hacer la incisión y drenar, ¿no es cierto?, hacer una antisepsia prolija, ¿no? Generalmente hacemos con povidona yodada, combinada con agua oxigenada, ¿no es cierto? Y bueno, se va haciendo la antisepsia correspondiente, ¿no? Lo más importante es drenar esa colección purulenta. Y que debe continuar con sus antiinflamatorios y sus antimicrobianos. Bueno, en relación a la infección puerperal, tenemos que considerar, ¿no es cierto?, que después de un aborto, después de un parto, una cesárea, puede ir progresando el proceso infeccioso, ¿no es cierto?,
desde de una infección puerperal hacia una sepsis de causa obstétrica. Y cuando hablamos de la sepsis, ¿no es cierto?, consideramos que es una disfunción multiorgánica por una respuesta exagerada, ¿no es cierto?, de nuestro organismo frente a la invasión de un microorganismo, ¿no? Nuestro organismo, en el afán de defendernos, en el afán de destruir a los gérmenes que han invadido, ¿no es cierto?, a nuestro cuerpo, empiezan a provocar ahora daño a diferentes tejidos. Eso es lo que se define ahora en cuanto a la sepsis. Consideremos que durante mucho tiempo se mencionaba, ¿no es cierto?, a la sepsis como la presencia de un síndrome de respuesta inflamatorio sistémico, un SIRS, síndrome de respuesta inflamatorio sistémico, más un foco, ya sea a nivel de la mama, ya sea a nivel del útero, consideramos como sepsis. Y para hablar de SIRS, nos referíamos, ¿no es cierto?, a que la paciente debería tener o hipertermia, temperatura más de 38, o hipotermia menor de 36, que debía tener, ¿cierto?, laboratorialmente o leucocitosis o leucopenia, considerando que en la fase inicial de un proceso infeccioso vamos a encontrar el aumento de leucocitos, pero cuando el proceso es profundo, cuando ya es grave, nuestras defensas ya no están pudiendo combatir a la infección, ya no encontramos leucocitosis, encontramos leucopenia. Esto es de mayor gravedad. Como también la fiebre es un mecanismo de defensa que tenemos que aumenta, ¿no es cierto?, la temperatura para restringir la proliferación bacteriana. Pero cuando las defensas se van venciendo, encontramos que el cuerpo ya no puede aumentar temperatura y entra a la hipotermia, ¿no? La hipotermia es más grave que la hipertermia. Vamos a encontrar que la paciente va a tener, ¿cierto?, taquicardia, va a tener taquipnea, y bueno, esto es lo que conocíamos antes como el SIRS. Actualmente el SIRS ya no se lo utiliza. Entonces entramos a esa definición nueva de sepsis que habíamos dicho, ¿no? Disfunción, ¿no?, multiorgánica, que es potencialmente mortal, por una respuesta anómala, hemos dicho, ¿no?, del huésped frente a un proceso infeccioso. Nuestro organismo ahora, en el afán de destruir a los gérmenes, está empezando a provocar daño en mis tejidos, ¿no? Y ahora está poniendo en riesgo la vida de mi paciente, ¿no? Entonces, para reconocer si la paciente tiene sepsis o riesgo de sepsis, vamos a aprender a sacar el Q-SOFA. El Q-SOFA es un score que vamos a utilizar para poder reconocer una sepsis de una manera rápida. Y ahí vamos a tomar en cuenta 3 parámetros. 1, la alteración del estado de conciencia. Y cuando hablo de alteración del estado de conciencia, la paciente puede estar letárgica, somnoliente, inconsciente, puede estar agitada, ¿no es cierto? No solamente es que esté desmayada la paciente, puede estar agitada, puede estar letárgica, somnolienta, obnubilada. Hay una alteración de su estado de conciencia. 1, le damos un punto si hay una alteración. Si tenemos una presión arterial sistólica que es menor a 100 milímetros de mercurio, ya tengo otro punto. Y si tiene taquipnea mayor a 22 por minuto, ya tengo otro punto. Con 2 de los 3 criterios, 2 o más de los 3 criterios, ya considero que la paciente tiene sepsis y debo ingresarla a la UCI para, ¿no es cierto?, su tratamiento correspondiente. Entonces el Q-SOFA es un score, ¿no es cierto?, que nos permite establecer rápido el riesgo de sepsis, ¿no? Es una imagen de una paciente que ha tenido un aborto provocado, ¿no?, 16 años, que termina perforándole el útero. Como no se reconoce el cuadro porque se lo hizo de manera clandestina, termina provocando un proceso infeccioso a nivel del útero que complica después la cavidad peritoneal, ¿no?, primero pélvica y luego peritoneal, y al final cuando se decide, ¿no es cierto?, entrar a quirófano, se encuentra que todo el abdomen estaba lleno de colección purulenta, ¿no? Entonces hay que saber muy importante reconocer un proceso infeccioso, ¿no? Y cuando tenemos el Q-SOFA, 2 de los 3 criterios, 2 o más de los 3 criterios, consideramos que sepsis y hay que ingresar a la UCI. Para que en la UCI le hagan el score SOFA, donde van a evaluar, ¿no es cierto?, la función respiratoria, la función hepática, la función renal, la función cardíaca, ¿no es cierto? Así van a realizar diferentes estudios para poder, ¿no es cierto?, evaluar
esa disfunción orgánica que habíamos mencionado asociada a la sepsis, ¿no? Entonces, de aquí quiero que aprendan el Q-SOFA, qué parámetros y sepan interpretar. Bueno, en el tema de la sepsis vamos a recurrir a tratamiento con antimicrobianos. Tratamiento triconjugado. Triconjugado. Ya, para gram positivos, para gram negativos y anaerobios. Y podemos escoger un tratamiento triconjugado. Por ejemplo, si digo gram positivos, vamos a recurrir, ¿no es cierto?, ya sea a la amoxicilina o la ampicilina. Si es la ampicilina, 1 gramo EB cada 6 horas. Si es la amoxicilina, 1 gramo EB cada 8 horas. Para gram negativos, la gentamicina. Que podemos utilizar la gentamicina 160 a 240 miligramos intramuscular. Intramuscular. Ya cada día por 5 días. Ahí cubro gram negativos. En los hospitales utilizamos la gentamicina 80 miligramos por vía endovenosa, 80 miligramos por vía endovenosa cada 8 horas. Entonces, es el esquema que se utiliza generalmente en nuestros hospitales. Pero podríamos utilizar por vía intramuscular en la dosis mencionada y cubro gram negativos. Puedo utilizar para anaerobios metronidazol. El metronidazol voy a utilizar 500 miligramos por vía endovenosa cada 8 horas. Por vía endovenosa cada 8 horas. Con esto cubro gram positivos, gram negativos y anaerobios. En el tema del Clostridium, ¿no es cierto? En el Clostridium perfringens vamos a utilizar la penicilina sódica. La triada de Mondor, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Ictericia, hemoglobinemia, hemoglobinuria, me va a ayudar a reconocer rápido un Clostridium, ¿no? Y si hay oliguria, ya me está indicando falla renal. Si hay ictericia, obviamente después de un parto o de un aborto provocado, hay que pensar en Clostridium perfringens. Y hay que iniciar, en lugar de amoxicilina o ampicilina, con penicilina sódica. 5 millones EB cada 6 horas. Le estaría administrando 20 millones día. El Clostridium es muy sensible a la penicilina. En ese caso vamos a utilizar la penicilina sódica. Bueno, quiero utilizar solo 2 fármacos. Muy bien, para gram positivos y gram negativos, cefotaxima o la ceftriaxona. Los dos son cefalosporinas de tercera generación. Cefotaxima, 1 gramo EB cada 8 horas. Ceftriaxona, 1 gramo EB cada 12 horas. Y esta es la alternativa que podemos asociar al metronidazol, 500 miligramos EB cada 8 horas. Con la ceftriaxona o la cefotaxima cubro gram positivos, gram negativos, y con el metronidazol anaerobios. El cloranfenicol no es muy utilizado en nuestro medio, sin embargo está descrito también dentro de los protocolos, como podemos ver. Pacientes alérgicos a la penicilina, no puedo utilizar entonces la amoxi, ni la ampi, ni la penicilina. Entonces recurro a la eritromicina. Siempre que haya alergia a la penicilina, pensemos en el uso de la eritromicina, ¿no? Un macrólido que lo vamos a administrar 500 miligramos vía oral cada 6 horas, ¿no? 500 miligramos vía oral cada 6 horas. Bueno, la ciprofloxacina la dejamos reservada porque no se recomienda utilizar en las embarazadas, ¿no? Porque tiene efectos en el desarrollo del feto, ¿no? Entonces, primero hay que pensar que requiere antimicrobianos. En algunos casos va a ser necesario la histerectomía para erradicar el foco infeccioso, ¿no? Dependiendo de la respuesta que tenga, se puede conservar el útero o decidir por la histerectomía. Bueno, entonces es muy importante considerar que hay diferentes esquemas. Hay diferentes esquemas. Los que hemos mencionado van siempre a asociar para gram positivos, gram negativos y los anaerobios, ¿no es cierto? Y los anaerobios. Ahora, aquí tenemos algunos trastornos, ¿no es cierto?, que van asociados a los problemas de tipo endocrinológicos, por ejemplo, del puerperio. Podemos asociar a lo que es, ¿no?, la menor producción de la leche o la mayor producción de la leche, ¿no?, hipogalactia o la hipergalactia. Puede haber la congestión mamaria, ¿no?, que puede llevar también a procesos de mastitis si es que no va vaciando la madre la leche, ¿no?
podemos encontrar un cuadro que no es común, que es poco frecuente, ¿no? Cuando hacemos referencia, por ejemplo, al síndrome de Chiari-Frommel. Y cuando nos referimos al síndrome de Chiari-Frommel, ya es un cuadro que se caracteriza por una atrofia útero-ovárica, ¿no? Que podemos encontrar en una paciente en su puerperio, que se va a manifestar sobre todo porque la paciente tiene amenorrea, porque tiene la salida de la leche, tiene galactorrea, ¿ya? Pero vamos a encontrar algo muy característico, que empieza, ¿no es cierto?, a haber una hipotrofia a nivel de los genitales. Una hipotrofia a nivel de los genitales. Se empiezan a atrofiar. Y eso es lo más característico de este síndrome. En otros casos, podemos encontrar un síndrome de Sheehan, que se había mencionado en la hemorragia, ¿no es cierto?, de la segunda mitad del embarazo, por ejemplo, que podríamos ver en hemorragias profusas, como en la placenta previa, en el DPPNI, como también, ¿no es cierto?, también se podría observar en el cuadro de la paciente con ruptura uterina, ¿no es cierto? Esa hemorragia profusa que está teniendo la paciente puede en algún momento provocar, ¿no es cierto? Puede provocar la necrosis de la hipófisis. Y la necrosis de la hipófisis puede, ¿no es cierto?, afectar lo que es el lóbulo anterior. El lóbulo anterior. Y ahí hay que considerar, ¿no es cierto?, muy importante, que generalmente el síndrome de Sheehan no va a afectar lo que corresponde, ¿no es cierto?, el lóbulo posterior ni la pars intermedia. Lo que afecta es el lóbulo anterior con su necrosis, ¿no? A ver, ¿qué hormonas produce el lóbulo anterior? ¿Algún voluntario? Oxitocina. Lóbulo anterior. ¿Quién se acuerda? No es la oxitocina, doctor. La oxitocina es del lóbulo posterior que se libera, pero no se produce ahí. La hormona del crecimiento, todavía. Muy bien, hormona de crecimiento, ¿no? ¿Otra? La prolactina, FSH, ACTH, Muy bien, LH, eso. Entonces va a producir la luteinizante, LH. La FSH, la folículo estimulante. Muy bien. Va a producir la hormona de crecimiento, ¿me mencionó? Hormona de crecimiento. Va a producir la ACTH, muy bien. Entonces prácticamente todas las hormonas son producidas en el lóbulo anterior, ¿no? La TSH, la tiroestimulante, ¿no? TSH. ¿Cuál más falta? La prolactina. La prolactina. Ahora, recordemos que el hipotálamo con el núcleo supraóptico y paraventricular producen la oxitocina y la vasopresina y se almacenan en la neurohipófisis. Desde aquí se va a liberar hacia la circulación. La oxitocina y la ADH, ¿no? La vasopresina o la hormona antidiurética, ADH. Entonces, ya hemos dicho que el síndrome de Sheehan va a provocar, ¿no es cierto?, una necrosis en mayor o en menor extensión del lóbulo anterior de la hipófisis. Muy rara vez se ha visto que esta necrosis masiva, que compromete todo el lóbulo anterior, ¿no? Y te puede llevar, ¿no es cierto?, por la hemorragia profusa que está teniendo la paciente, a la muerte en 24 horas, donde todas las hormonas, ¿no es cierto?, en ese periodo corto, prácticamente han sido comprometidas, ¿no? Pero por lo general es un proceso insidioso que toma semanas, meses incluso, donde va a haber un panhipopituitarismo. Panhipopituitarismo. Hay disminución de la hormona de crecimiento. Hay disminución de la LH-FSH, no va a haber ovulación.
no, va a haber una amenorrea, es lo que nos va a llamar la atención, va a haber amenorrea, ¿no es cierto? No hay prolactina, agalactia, no va a haber producción de leche. Va a haber, ¿no es cierto?, disminución de la ACTH, por tanto el cortisol y te va a llevar, ¿no es cierto?, a un adisón. Si va a haber disminución de la TSH, va a llevarte a un hipotiroidismo. Entonces hay un pan hipopituitarismo, ¿no es cierto?, en mayor o en menor grado. Entonces, lo que me llama la atención, una paciente que ha tenido su parto, que no tiene la leche, la producción de leche, hay que pensar, ¿no es cierto?, en esta patología. Y hay que hacer un dosaje hormonal para ver, ¿no es cierto?, cómo están las hormonas. Bueno, eso es el síndrome de Shiham, que tenemos que reconocer, ¿no? La necrosis del lóbulo anterior de la hipófisis, ¿no? De la adenohipófisis. Y bueno, puede existir, ¿cierto?, un dolor a nivel pélvico, puede haber un dolor a nivel raquídeo, a nivel del coxis, bueno, puede haber, ¿no es cierto?, síndromes dolorosos. Pero no podemos olvidarnos de los síndromes neuropsiquiátricos. Y aquí es bien importante considerar que, ¿no es cierto?, tenemos aquí algunos cuadros que no podemos pasar por alto en una puérpera. La tristeza puerperal. La tristeza puerperal ya se observa más o menos en un 30 a 50% de las pacientes. No han debido escuchar la depresión posparto, ¿no es cierto? Sí, hay un síndrome depresivo, pero también hay que considerar que puede haber este cuadro, ¿no es cierto?, llamado tristeza o melancolía puerperal, que se observa en un alto porcentaje, ¿no? 30-50% de las puérperas tienen este cuadro, donde vamos a encontrar, sobre todo en las pacientes primíparas, ¿ya? Se va a manifestar, ¿no es cierto?, alrededor de los 3 a 5 días después del nacimiento y puede durar, ¿no?, días, incluso a semanas, este cuadro. ¿Pero qué le caracteriza? Va a tener episodios de llanto, la paciente se inquieta, ya puede mostrar datos de insomnio, ¿no? No duerme bien, se siente agotada, cansada, puede algunas veces expresar, ¿no es cierto?, una cefalea. Bueno, entonces hay que tener presente, ¿no?, de este cuadro, no confundirlo con la depresión. Y por lo general, no puede durar pocas horas o algunos días, como he dicho, y ir desapareciendo, ¿no es cierto?, la sintomatología. Pasa un tiempo y otra vez vuelve a presentar dichos síntomas, ¿no es cierto?, que nos permite reconocer. ¿Ya? Entonces, por lo general, no se asocia a situaciones de estrés, a problemas, ¿no?, de tipo social, ni trastornos de la personalidad que pueda tener la paciente, ¿no? Síndrome depresivo es el otro cuadro, que se va a observar, ¿no es cierto?, en un 10% de las pacientes, ya después del nacimiento, a los 3 a 6 meses, ¿no es cierto?, después del parto, ya podemos encontrar datos de este cuadro. ¿Cómo vamos a darnos cuenta de un síndrome depresivo? La paciente se aísla, la paciente tiene cambio, ¿no es cierto?, de un comportamiento más aislado, antisocial, se aleja de la gente, ¿no? Y puede mostrar periodos de irritabilidad, ¿ya? Es muy variable su duración, puede extenderse incluso hasta un año, ¿ya? Y como les decía, en algunos casos puede pasar desapercibido, ¿no? Desapercibido. Tiene cambios de conductas que la familia se va a ir dando cuenta, asociados sobre todo al aislamiento, ¿ya? Y entonces tendremos que considerar esa situación en relación, ¿cierto?, a un síndrome de tipo depresivo. Ahora, la psicosis puerperal, este es un trastorno, ¿no es cierto?, grave, donde se observa, ¿no es cierto?, generalmente en el puerperio tardío. Se observa muy rara vez, ¿no? Y aquí seguramente es importante considerar que entre los 10, 14 días posparto puede, ¿no es cierto?, empezar a manifestarse. Aquí es importante considerar que la paciente puede tener, ¿no es cierto?, alucinaciones, ya es lo más característico que podamos encontrar, ¿no? Puede tener delirios, puede tener, ¿no es cierto?, algunos periodos de confusión, pero las alucinaciones nos van a ayudar a reconocer el cuadro de psicosis. A veces las pacientes se tornan violentas. Hemos tenido, ¿no?, 2 casos en los cuales la paciente se arrancó la vía, se empezó a sacar los puntos de la herida, ¿no?, de la cesárea que se le realizó, y realmente, ¿no?, con la barriga abierta empezó a agredir a las otras pacientes, ¿no? Entonces,
realmente a veces se constituye en un cuadro bastante complejo, ¿no? Y bueno, con esto concluimos de una manera bastante puntual las complicaciones que podamos observar, ¿no es cierto?, en un puerperio. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta tal vez para poder, ¿no?, realizarla. No, doctor, ninguna duda. No, doctor, gracias. Ya, entonces vamos a subir esta presentación. Hemos estado con un sonido bastante bajo. Espero que se haya podido escuchar porque estoy viendo que estamos con un audio muy bajo. Entonces, nos estaríamos viendo en la próxima clase. Tengan muy buenas noches. Ya, doctor, buenas noches. Buenas noches, doctor.